Buenas tardes y nos encontramos en un nuevo capítulo de Disciplínate, espacio creado por la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario, en el que recordamos el hábito de aprender disciplinar. Y en este tercer capítulo, en esta tercera entrega que tenemos de este podcast, estamos en un escenario increíble, privilegiado también, con dos grandes juristas, abogados, amigos, personas que valoramos mucho en el derecho disciplinario y que hoy en día están en una de las instancias más importantes y más relevantes de todo este tema disciplinario que tanto nos apasiona y nos convoca a todos, y estamos con nuestro presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, doctor Mauricio Rodríguez Tamayo, doctor Carlos Arturo Ramírez, quienes nos van a acompañar en el día de hoy en un tema súper interesante relacionado a una posible reforma a la ley 1123 de 2007, este estatuto que tan importante es para los abogados, para aquellas personas que están en el ejercicio permanente de esta labor tan importante. Trayendo un poco, ambientar este tema del disciplinario, de la labor que tienen los abogados. Estuve leyendo un poco esta mañana y hablaba de esas cualidades o bondades o capacidades que tienen los abogados en relación al ejercicio de su profesión, que de antaño y por mucho tiempo a veces ha sido un poco juzgada severamente en relación a que esa sagacidad o audacia o conocimiento que tiene el abogado sea encaminada realmente a ese ejercicio de lo que es ser un defensor, de un defensor de esas causas, pues que en distintas materias se tiene, y que es una profesión que, así como la medicina, ha sido clásica, tradicional y que ha existido a través de los tiempos. Entonces, entrando en materia, que es lo importante porque aquí vinieron a escucharnos a ellos y no a mí necesariamente, vamos a iniciar con este conversatorio. Doctor Mauricio, doctor Carlos Arturo, bienvenidos a este espacio. No sé si quieran saludar un poco a la audiencia, darles un saludito pequeño y corto de lo que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, complacidos de estar hoy aquí compartiendo con este importante instrumento de difusión académica como es Disciplínate. Muy agradecidos con la invitación, contigo, con toda la asociación y por supuesto con todos los que están interesados en estos temas de disciplinario que tanto nos gustan y que son de tanta actualidad. Así es. En el mismo sentido, pues un saludo también muy respetuoso para todos ustedes que nos están hoy viendo, sobre todo a los miembros de la asociación, al doctor Juan Carlos Novoa, a la doctora Mechi, la doctora Magda, a todos, sin excepción, de verdad, muchas gracias por estos espacios académicos tan necesarios para la difusión del derecho disciplinario. Bueno, entonces, como estamos entre los mejores, vamos a tocar entonces el tema de esta reforma a la ley 1123. ¿Cuáles serían los retos, doctor Mauricio, o qué ha identificado, pues, desde la comisión y desde este rol tan importante que también se puede ver como una oportunidad de generar esas mejoras en relación a ese rol del abogado, que en algunos casos, y ya se ha hecho público un poco la posición que tiene Mauricio respecto al rol del abogado en relación a esos dineros que debe devolver o no, y bueno, todo esto que pueda surgir alrededor de esta posible reforma y hacer los ajustes que se requieran? Sí, para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Ley 1123 del año 2007 es un estatuto que por supuesto le ha prestado un gran servicio a la ciudadanía y en especial ha permitido construir las bases de un derecho disciplinario muy fuerte, muy sólido. Pero el derecho disciplinario de los abogados, al igual que ocurre con el derecho disciplinario en otras disciplinas o en otras subespecies o especies, ha venido siendo cada día dotado de novedades. Así es. El derecho disciplinario en Colombia ha crecido de manera exponencial, a tal punto que, como lo dice el maestro Gómez Pabelló, si hay un producto que puede exportar Colombia es el derecho disciplinario. Así es. Entonces, ese régimen disciplinario de los abogados, que ha venido funcionando muy bien, que está en la ley 1123, por supuesto que ha dado las respuestas necesarias para cumplir con ese sistema de control que el constituyente y el legislador previó para los abogados.
Pero ¿qué ha venido sucediendo? Y es lo que estamos advirtiendo, que hoy en día el derecho disciplinario puede dar un paso adelante. Hoy el derecho disciplinario puede revolucionar lo que hemos considerado la estructura típica de esa ciencia, donde se busca que eventualmente una persona que cometió una conducta pueda ser sancionado disciplinariamente y ya. Y esa es la estructura con la que todos hemos estudiado y hemos venido trabajando como el derecho disciplinario. Pero hoy el derecho disciplinario hay que incluirle nuevos instrumentos. Y desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y precisamente para este año, ha sido un objetivo fundamental presentar un proyecto de ley al Congreso de la República donde podamos establecer una modificación parcial, no total, de la ley para incluir la competencia a cargo de los magistrados de la jurisdicción disciplinaria para en la sentencia a través de la cual se declara la responsabilidad de un abogado porque retuvo o se apropió de dineros o bienes del cliente, se le dé la orden perentoria de devolverlos. Y si esa orden no se cumple en los términos que se les indique en la sentencia, pues que el particular, el ciudadano de a pie, el que se ve afectado con ese comportamiento de ese profesional del derecho tenga un título ejecutivo con el cual pueda ir a reclamar la devolución de esos bienes o dineros ante la jurisdicción, que es una opción que hoy en día no tenemos, siendo claro que esa falta disciplinaria, que es la falta que se encuentra en el numeral 4 del artículo 35 de la 1123, es la falta disciplinaria de los que más conoce la jurisdicción disciplinaria. Los abogados en Colombia son juiciosos, son responsables. Hay gente que hace las cosas muy bien. La mayoría están comprometidos con el cumplimiento de sus deberes profesionales, pero tristemente hay una población muy pequeña que de una u otra manera le da la espalda a esos deberes, deshonra esos deberes y le está haciendo mucho daño a la ciudadanía. Y tenemos que tomar cartas en el asunto. Claro, y esa parte también nos complementa un poco porque nos toca ser garantes, creo que en las dos vías. Garantes en el proceso, claramente, que tiene el abogado siendo disciplinado en su momento, pero también está esa otra parte que lo acaba de decir, es la ciudadanía, el que acude a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, levanta la mano y dice que mi abogado, pues después de adelantar todo, no aparece o no me devuelve los bienes. Eso también es una responsabilidad en doble vía que tiene la Comisión de Disciplina Judicial y que es una oportunidad también. Entonces, verlo también desde ese punto de vista de la garantía de quien al buscar el ejercicio de su defensa, de sus derechos en alguna situación particular, sepa que además esto es una herramienta que llegaría y celebraríamos, creo yo, en muchos casos, porque en algún momento nosotros mismos como abogados necesitaremos también un abogado, ¿no? Y entonces, pues es mejor también uno tener esa garantía per se. Siguiendo entonces en esta línea del procedimiento, porque hay muchos abogados que dicen, hombre, es que ustedes me cae todo el peso de la norma en esa rigurosidad del proceso disciplinario contra nosotros, que somos los defensores, y lo hablamos el año pasado en el Congreso de la Asociación, cuando el doctor Bernate levantaba la mano desde el punto de vista de los abogados litigantes, de todo el andamiaje pues que hay robusto e importante, y de ahí a que se le haya dado la, la altura pues que requiere esta seriedad de las cosas y que exista la comisión a nivel de magistrados y todo. Entonces, esos más de 400.000 abogados que hay en el país, podríamos hablar, por ejemplo, que en ese tema de la reforma también se pueda contemplar que pueda haber una separación de roles en ese proceso que se le inicie a un abogado defensor. Doctor Carlos Arturo. Bueno, para poderlo entender hay que ir un poquito más atrás, porque cuando originalmente se diseñó el procedimiento de la ley 1123, ese procedimiento, yo estuve ante la disyuntiva entre tomar la ley 200 del 95, la 734,
y hacer una especie de mini proceso fundado en esas etapas. Pero yo traía una experiencia de haber sido defensor de oficio en Palo Quemado y me correspondía adelantar unos procesos frente a algo que se llamó en algún momento las contravenciones especiales. Y me llamaba mucho la atención que en ese tiempo el juez se encargaba de hacer la acusación y hacer el juicio. Me pareció que en orden a darle más dinámica al proceso y darle inclusive mayor garantía a los disciplinados, se hicieran audiencias, o sea, que fuera algo parcialmente público, porque la audiencia de pruebas y calificaciones de carácter reservado. Y por eso se propuso en el esquema de la ley 1123, se propuso esas dos audiencias. Básicamente lo que buscaba justamente era darle transparencia y publicidad a la actuación y darle la posibilidad al quejoso que en algún momento pudiera también intervenir en esa audiencia y presentar sus reclamos. No que se convierten en un careo, como a veces se malentiende la figura de la presencia del quejoso dentro de la audiencia. Entonces, ahí viene la pregunta que tú me haces. Entonces, el tema de hoy por hoy, si hoy quieren hacerle algún reparo, Carmenza, pues dirán, eso es inconvencional porque se están fusionando los dos roles, los de investigación y juzgamiento. Pues en ese tiempo, pues la convencionalidad no estaba tan permeada en los temas disciplinarios, pero observen que eso se trasvasa inclusive a tiempo presente, porque después del fallo de la Corte Interamericana se intenta una demanda contra la 1123 tratando de decir se viola el principio de separación de roles y la Corte avala la fusión de los dos roles en cabeza de un magistrado. Entonces, que esté bien o que esté mal, la verdad, yo lo que advierto de la pretensión que se está trayendo para el efecto de una propuesta legislativa, yo la veo enfocada más con el tema del resarcimiento de los perjuicios y la plata de los abogados hacia los clientes. No advierto que en esa reforma se haya tocado el tema de la separación de los roles. Que si me gusta o no me gusta, pues me gusta hoy por hoy que exista una separación de roles, que si estamos en capacidad de hacerlo, tenemos plena capacidad. De hecho, te voy a contar una cosa. Nosotros en los 4 años que llevamos de funcionamiento hemos crecido, como dice Mauricio, exponencialmente, porque lo que eran originalmente salas duales, hoy son salas que están conformadas para instrucción y para juzgamiento. O sea, por ejemplo, puedo citar el caso de Caquetá, puedo citar el caso de Cauca, puedo citar de departamentos pequeños en los cuales solamente 2 magistrados se encargaban de instruir y de juzgar. Entonces nosotros hoy por hoy ya tenemos en esos departamentos pequeños inclusive la posibilidad de que existan salas duales de instrucción y salas duales de juzgamiento. De hecho, si ustedes me preguntan hoy si estaríamos nosotros en capacidad, claro que estaríamos en capacidad, inclusive a nivel de Comisión Nacional, tenemos nosotros también divididos los roles a través de acuerdos que nos permite la misma ley 1952 y ya estamos divididos funcionalmente. Que me gusta, claro, me gusta mucho la idea, pero no sé si dentro de la pretensión de modificación legislativa, no sé si hasta ahora se haya pensado en eso. Lo que sí sé es que hasta lo que se tiene planteado es un tema netamente relacionado con ese tema de los perjuicios y los dineros a los clientes. Creería que sí, yo estoy de acuerdo con la separación de roles. Sí. Pues finalmente, la línea que he conocido con el tiempo que han manejado ustedes dos siempre ha sido muy garantista. O sea, lo que permita que haya más garantía en el proceso, estoy segura que pues parte de eso es lo que se va a analizar y se irá con esa propuesta de esta, valga la redundancia, propuesta legislativa respecto a los ajustes que pueda tener la 1123. Doctor Mauricio, en relación, vamos en la misma línea de esta propuesta legislativa, ¿cómo observa que están actualmente las faltas y sanciones estipuladas en la norma hoy? ¿Ameritaría de pronto también de esa revisión general que se va a hacer, si es, pues, digamos así tan general, hacerle ajustes, que sean algunas faltas más claras? ¿Cómo lo han mirado? Yo pienso que el estatuto es un estatuto muy completo. O sea, la 1123 yo pienso que desde lo sustancial y desde lo procesal
se encuentra bien. Obviamente el paso del tiempo también crea unas nuevas necesidades, hay unas nuevas realidades. Por ejemplo, la manera en que uno hace las notificaciones como fue previsto en la ley 1123 no es la manera en que las notificaciones se pueden hacer hoy en día. Había una manera de vincular al abogado, hay una manera de declararlo ausente para designarle un defensor de oficio, que un poco estaba construida sobre lo que en ese momento era la manera en que se hacían las notificaciones. Entonces, evidentemente, creo que aspectos como ese podrían ser eventualmente temas que se podrían tocar en una reforma más que porque esté funcionando mal, porque las realidades de las TIC imponen Así lo pide. unas nuevas formas en que la sociedad se comunica. En el tema, por ejemplo, de las faltas, sí, yo pienso que eventualmente es posible que se puedan incluir algunos nuevos comportamientos que sean constitutivos de falta, pero en el tema procesal, salvo ese tema que tú hablabas del tema de la división de roles, en el que al igual que lo acaba de decir Carlos Arturo, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Creo que está funcionando bien. Las sanciones que se encuentran consagradas en la ley creo que también están funcionando bien. Por supuesto, todo estatuto que nos ha servido ya por 17 años ha venido prestando un servicio muy importante y es un proceso que está en construcción. El papel que ha tenido la comisión durante estos 4 años ha sido esencial para poder desarrollar toda la dogmática y unos precedentes muy interesantes, no solo desde lo sustancial, sino también desde lo procesal. La comisión abanderó desde muy tempranamente temas en pruebas, temas en suspensión de términos COVID, temas relacionados por ejemplo, que me parece muy interesante, eh, cómo opera las causales de exclusión de responsabilidad para el tema de los abogados, que ha habido la oportunidad de generar unos precedentes muy interesantes. Entonces ahí sí se han generado unas nuevas necesidades que yo creo que han sido sorteadas por la jurisprudencia de la comisión. La comisión se ha preocupado mucho por construir precedentes. Los 7 magistrados están muy comprometidos en eso y por supuesto que estamos en ese proceso de revisión y seguramente hay algunas disposiciones que merecen ya ser revisadas para ser ajustadas a las nuevas realidades y a las necesidades sociales, como es el caso de este incidente. Es el caso de este incidente, que es un tema que cada día se está volviendo Recurrente. recurrente Implica y que mucho. al final esto surge de lo que vemos en los expedientes. Porque nosotros aquí cuando vemos las audiencias, vemos el quejoso cuando se le impone la sanción al abogado, por ejemplo, que se le ha quedado con un dinero decirle al magistrado, bueno, a él lo ha sancionado, ¿Sí? pero doctor, Y yo como ¿y que, dónde está ese dinero? Él no me lo ha devuelto. Usted no le puede ordenar que él me devuelva ese dinero. Entonces son las realidades. Y ahí es donde el legislador y los jueces tenemos que trabajar de la mano para sí, poder dar las respuestas que la ciudadanía quiere en nuestro propósito, además de acercar la justicia a la gente, que es lo que queremos ¿no? desde la comisión. Y no hacer esos ajustes que la misma, como decía, la sociedad lo va pidiendo, el ciudadano lo va pidiendo, las mismas circunstancias lo va pidiendo. El tema de COVID fue un escenario que nadie esperaba y sin duda alguna la comisión ha tenido una relevancia supremamente importante porque se tomaron decisiones importantes en época de COVID. El tema, lo recuerdo perfectamente de un precedente judicial de la comisión respecto a la caducidad de la acción. Entonces, se prescribía o no prescribía la acción, de cuánto tiempo más, si se suspendían los términos de COVID. Entonces, decía, no podemos hacer esto también un proceso eterno para el disciplinado, pues esto deberá correr en favor de eso y mal la interpretación adecuada, creería yo más para no utilizar la palabra mal, es hay que ser pragmático. Si la realidad me está mostrando algo, hay que ajustarse a ella. Hay que montarse también en ese camino. Ahora, que esto no genera una incertidumbre jurídica porque finalmente se va a hacer y ahí lo podemos ver de parte de ustedes con toda la
de manera muy juiciosa, respondiendo a eso que en el día a día están viendo en cada una de las sentencias, de las decisiones que toman, de los casos que se les va presentando, se va a traducir claramente en responder a esa necesidad pues, de lo que se habla cuando se diseñan las políticas públicas, van respondiendo a una necesidad propia que tiene una comunidad. Doctor Carlos Arturo, en esta misma línea de la 1123, y usted que ha sido también parte estuvo como gestor de esa norma y que estuvo de primera mano ahí frente, se habló en su momento de un colegio de abogados. Se habló de cómo los abogados, a diferencia de pronto de otras profesiones, están siendo, entraban pues a ser juzgados por un órgano pues superior, un órgano elevado pues a un órgano colegiado, en que está pues la comisión claramente con una corte. ¿En qué queda esa figura de que los abogados sean investigados o también pues juzgados por sus pares? Bueno, hemos Ahora llegado, la parte hemos interesante, llegado a la parte hay que interesante comprobar. del podcast. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, voy a arrancar con una confesión. Y, Eso es lo más importante. y la Esa es la confesión es parte que, valiosas. y por esa confesión es que voy a decir lo que voy a decir. Esta semana cumplo Nos revelemos. 24 años del primer día que llegué a la jurisdicción disciplinaria. 24 años. Esos 24 años que estaba en la jurisdicción, que me han permitido estar desde la sala disciplinaria, ahora con el honor que tengo de estar en la comisión, me han permitido conocer históricamente qué es lo que ha pasado con el tema de los colegios. Los colegios siempre han existido. Yo creo que los colegios existieron primero que la jurisdicción disciplinaria. Primero se colegiaron y después existió la jurisdicción disciplinaria. Y la jurisdicción disciplinaria nace como una necesidad de separar una función que se le estaba asignando a las jurisdicciones especiales. Terminaron la gente que sí tenían un problema en un proceso civil, porque le habían dejado botado el ejecutivo, el proceso de familia, el proceso de alimentos, iban a donde el juez civil y le decían, mire, es que el abogado se me perdió, se me embolató, y terminaban asumiendo esos conocimientos de esas quejas. Eso históricamente ha tenido un desarrollo que no es por el tiempo del podcast, no me puedo detener en ello, pero les puedo decir que han existido figuras como el Tribunal Disciplinario. Les puedo decir que han existido figuras como la asignación directa a jueces o magistrados de los procesos disciplinarios. Pero esos experimentos fallidos legislativos, también en el camino se han quedado proyectos de ley creando la responsabilidad disciplinaria en cabeza de los colegios de abogados. Lo más reciente, para que ustedes tengan más o menos el panorama claro de lo que está, del estado del arte hoy, inclusive agradezco y apelo al gran apoyo y compañía que tuve el doctor Juan Carlos Novoa, porque siendo procurador delegado, éramos procuradores delegados, fuimos los representantes de la Procuraduría en el acto legislativo 02 de 2015. Y ese tema se llevó allí. Y el tema, cuando se creaba la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la pregunta de aquellos legisladores que en ese momento habían presentado proyectos fallidos para las colegiaturas de abogados y la responsabilidad disciplinaria, dijeron, tiene que quedar en la Constitución inscrito que esa Comisión de Disciplina Judicial se construye, pero sin perjuicio de que la responsabilidad disciplinaria quede en cabeza de los colegios de abogados. Y eso fue una discusión bastante grande en el seno de esa comisión, de la comisión. Hacerlo más interesante todavía. Pues, Una infidencia de ese debate. No, venga al caso. Una infidencia de ese debate era que lo primero que le decían a la comisión, por el mismo nombre de comisión, que eso recogía las grandes comisiones anticorrupción, de ahí venía el tema de comisión, no porque fuera una comisión, sino por la relevancia de la expresión comisión, tenía que especializarse en temas de la rama judicial. Y por eso fue que terminó entregándose
el control disciplinario de los empleados judiciales, que eso lo tenían originalmente los superiores jerárquicos. Cuando viene el tema de los abogados, hubo una abierta oposición por parte de los congresistas, inclusive todavía hay algunos de ellos que están en la Comisión Primera de Senado y uno en Cámara, todavía está allí en Cámara. Y ellos decían que no podía incluirse el tema de los abogados en la Comisión Nacional de Disciplina, pero tampoco podía quedar en el limbo, Sí, en el aire. porque si se iba a eliminar la sala disciplinaria, pues había que entregar el control. Entonces, la fórmula de conciliación fue poner el inciso donde decía lo anterior sin perjuicio de que el control disciplinario de los abogados quede en cabeza de los colegios. Pero quedó formulado en el acto legislativo. ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que viene ahora es propuestas legislativas y sobre todo propuestas constitucionales, porque si se elevó al rango de acto legislativo, pues forma parte de la Constitución y hoy por hoy pues está en cabeza de la Comisión Nacional de Disciplina. Ahí viene un tema bastante interesante y de debate, que es el tema de lo deontológico. Porque el tema deontológico tiene aristas. Cuando tú hablas de la deontología de las profesiones, hablas de la deontología de las profesiones liberales. Pero tú también puedes construir una deontología del servidor público. El servidor público se obliga... Es una profesión nueva. Exactamente. Pero, como bien lo dicen los españoles y que lo replica el doctor Carlos Arturo Gómez Paballón, esa relación especial de sujeción no, por más de que la queramos asimilar al tema disciplinario de los abogados, no es tan claro, porque el origen es netamente administrativo y esto, por virtud de la confianza, creamos un mandato. Yo te digo, te confío mis intereses para que tú, en una profesión liberal, los representes y los asistas. Entonces mira que hay una diferencia ahí, sí, porque también he visto por ahí que hablan que es una relación especial de sujeción calificada. Eso no es por ahí. Y eso es lo que yo defiendo mucho en los polémicos foros en los cuales me invitan, y es porque la defensa de la autonomía del disciplinario se construye sobre la base de términos conceptuales claros y diferenciadores. Porque si comenzamos a hacer mezclas que no vienen, entonces terminamos caricaturizando al derecho disciplinario y no es por ahí el camino. Entonces, finalmente, frente a tu pregunta, el escenario está abierto porque el acto legislativo dejó la posibilidad. ¿Cuál es el reto? El reto es de los colegios de abogados, de que esto ya creció de una manera inusitada. De hecho, al interior de los propios colegios existen unos otros colegios regionalizados. Es ver cómo se va a organizar esa situación. Pero si tú me preguntas una opinión, yo te lo puedo decir de esta manera. Ejercer jurisdicción requiere recursos. Ejercer jurisdicción requiere estructura. Entonces, la pregunta es, si los colegios están listos para eso, pues el consejo que yo les puedo dar por todos estos años de experiencia es que comiencen a mirar cómo podría ser una estructura de jurisdicción o de competencias, no lo llamemos de jurisdicción, de competencias disciplinarias para ellos autodisciplinarse sobre la base de que tienen que garantizar los mismos derechos que se les dan en la jurisdicción: debido proceso, derecho de defensa, doble conformidad, doble instancia, separación de roles. Y eso demanda recursos. Entonces, eso implica una arquitectura muy compleja que no es imposible, pero hay que sentarse, hacer un gran diálogo nacional de los abogados para ver cómo se puede postular esa posibilidad. Y ponga de acuerdo a todos esos abogados. Ese es también un tema, ese es el tema, sí. Un poco sencillo, pero válido, pues. Ese sí. El debate había que darlo, realmente, pues como decías, ahí había quedado plasmado y pues habrá tarea importante. Ahora, si poner de acuerdo a dos abogados es complejo, pues habrá más de todo entre cómo definimos nosotros mismos cómo nos vamos a disciplinar. No, de hecho, ese reto casi imposible. Claro, es que es complejo, complicado. Muy complejo, sí. Y por razones de tiempo no podemos extendernos en este podcast el día de hoy, pero continuaremos en una segunda fase con los temas que estamos atendiendo desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con los magistrados Mauricio Rodríguez y Carlos Arturo Ramírez. Nos vemos en la próxima edición.